Esta es mi primera escultura de Dragon Ball de hace 6 años. Las proporciones están bien, pero la construcción deja mucho que desear, sin mencionar la falta de muchos detalles. Y esta es mi escultura de Gohan de Dragon Ball Super Hero del año 2022. Finalmente llega la nueva temporada de los Drawbangers y como dije, este año serán solo videos épicos. Por esto, después de 84 años, llega una escultura de Dragon Ball al canal y agárrense porque lo hace de forma espectacular para que comprobemos cuánto he mejorado. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de los Drawbangers. A estas alturas, seguro que ya sabes que los Drawbangers se componen de los canales Waizogurin, Dibujazos y claro, tu servidor Dibújame Un. En esta segunda temporada para traerte lo mejor del momento. Por ello decidimos hacer este primer episodio con temática de Dragon Ball Super Hero. Así que te invito a ver este video, darle me gusta, comentar y hacer lo mismo en todos los videos que los Drawbangers han subido el día de hoy, ya que se hicieron especialmente para ti. Hola socio, la calenté para ti. Y dale like a todos los videos si te gustan los Drawbangers o Dragon Ball. Pero la epicidad no termina aquí. Recuerda que el canal que tenga más likes en su video decidirá la temática del siguiente episodio. Así que está en tus manos apoyar a tu canal favorito. Y yo te digo de una vez que si esta escultura llega a tener muchos likes, la siguiente podría ser de Vegeta en su nueva forma Mega Instinto, ya que la dinámica de hacer una escultura a partir de un dibujo me está gustando mucho. Por supuesto que ya estás suscrito a todos sus canales, pero por si acaso y para que no te pierdas en el camino, te dejaré enlaces en la descripción, en un comentario fijado y pantallas finales de los videos de los Drawbangers. Y recuerda dejarme un saludo en los comentarios y también en los canales de los Drawbangers y diciéndoles que vas de mi parte, ya que podrías ganar un saludo en el siguiente episodio. Tienes 4 oportunidades, ya que saludaremos a 4 personas que comenten si son subs o de qué canal vienen. Y ya que estoy aquí, saludo a los ganadores del último episodio de la primera temporada. Saludos para la señora Gato, que viene de parte de Dibujazos. Saludos para Nitro Nix Plus, que viene de parte de Waizogurin. Saludos para Jenny García, que viene del canal de Arte Master. Y saludos para Tualo Gamer, suscriptor de Dibújame Un. Phew. Bueno, regresando a la escultura, puedes ver que este es un video largo y es que este Gohan tiene muchos detalles y yo quería que resultara algo épico. Para armar la estructura de alambre uní las tradicionales 3 piezas y las fijé a una tabla con tornillos. Después le di un poco de volumen con papel aluminio para después añadir la plastilina. Esto con formas muy básicas, creando una especie de sketch de lo que será nuestra escultura. Ahora mismo estoy cubriendo con plastilina esta especie de huevo que formará la cabeza y con el cúter voy a añadir algunos detalles para que luzca como Gohan. Voy haciendo algunas líneas, cortes y añadiendo pequeñas porciones de plastilina para que este rostro luzca un poco más detallado y al estilo Dragon Ball. Este punto es muy importante ya que estoy delimitando dónde termina el rostro y empieza el cabello. De paso añadiré las orejas para ayudarme a identificar el área de la barbilla. Ya que tenemos un rostro bastante decente, podemos colocarlo sobre el cuello y empalmar un poco la cabeza. Sobre esta iré colocando piezas cónicas y puntiagudas a modo de cabello. Puedes ver que las piezas son bastante largas y más grandes conforme llegan a la parte superior de la cabeza y más pequeñas en la parte inferior. Y sí, me olvidé de que quería hacer esta escultura en Super Saiyajin, pero no te preocupes, solo tenemos que repetir lo mismo pero con plastilina amarilla. Cubriré la parte inferior del torso con plastilina morada, pero esto se detendrá allí ya que por el momento solo colocaré estos paneles que retiraremos más adelante. Ya que tenemos bien medidas las proporciones, retiraré la cabeza y los paneles en la parte del torso, ya que quiero que la musculatura esté muy bien detallada.
Y en este punto comenzaremos a agregar mucho más detalle a nuestra escultura. Comenzando por los zapatos, haré esta especie de arrugas pasando la dibuja herramienta y añadiendo pequeñas tiras que empalmaré muy bien. Con el cúter marcaré la división de la suela en los zapatos y mezclaré plastilina café claro y negro para formar una tira delgada. Con el cuerpo del cúter la aplanaré y esta la colocaré alrededor de los pies. Con el cúter haré algunas líneas más delgadas, muy características de los zapatos de Picoro, que en este caso lleva Gohan. En la parte superior de los zapatos añadiré varias tiras delgadas que empalmaré muy bien con la tapa de un lapicero. Con la punta de este palillo voy a hacer algunas líneas alrededor de la tira que colocamos. Ya que terminamos con ambos zapatos, viene un proceso bastante elaborado, el darle forma a todos esos quiebres o dobleces en sus pantalones. Para esto me ayudaré de mi fiel cúter, con el que daré profundidad o quitaré volumen de algunas zonas. Y en otras donde sea necesario añadir o empalmar la plastilina, me auxiliaré con la dibuja herramienta y alguno que otro palillo. Con la dibuja herramienta fui marcando líneas y empujando la plastilina hacia los extremos de esta. En otras zonas donde se necesitaba más volumen, fue inevitable tener que colocar porciones más grandes, pero siempre siguiendo el esquema para formar estas arrugas en su pantalón. Y no sé ustedes, pero a mí me gustan los pantalones de Dragon Ball bastante amplios o bombachos. Así que mientras vayamos bajando hacia los zapatos, el pantalón se irá haciendo más grande. Y bueno, ya que tenemos terminada la parte frontal, repetiré el mismo proceso en la parte posterior. La única diferencia es que hay que tener en cuenta que estas son las posaderas de este estúpido y sensual Gohan, así que probablemente añadiremos más volumen. Ya que tengo este pincel roto, me ayudaré de su forma para hacer canales con cierta forma curvada. Para terminar con el lado izquierdo, añadiré en la parte inferior del pantalón esta tira delgada alrededor de la pierna. Y solo hay que repetir todo el proceso para obtener el lado derecho del pantalón. Por ahora subiremos al torso, donde definiré un poco más la musculatura, añadiendo pequeñas porciones y empalmando muy bien cada pieza. Con el cúter daré profundidad a la zona del medio del cuello, quitando la plastilina con mucho cuidado. Daré más volumen a los pequeños y largos músculos, añadiendo estas porciones de plastilina y empalmándolas con la dibuja herramienta. Una buena forma de alisar las superficies de la escultura es pasando el dedo con un poco de agua. Debajo de los pectorales formaré el abdomen con dos piezas circulares y una pieza más alargada. Con la dibuja herramienta y el cúter haré estos cortes que simulan que el pecho está muy apretado. De este modo seguiré con el mismo proceso, pero ahora en la espalda y brazos, añadiendo más volumen o afinando la musculatura, empalmando todo para que luzca como una sola pieza. Los músculos de los personajes de Dragon Ball son muy marcados, lo que hace fácil el reconocerlos y que no se nos olvide alguno. Aunque si esto pasa, lo importante es que todo luzca como si estuviera en su lugar, sin ser muy exagerado. Una vez que hayamos definido la musculatura del brazo, retiraré la mano que colocamos momentáneamente y repetiré el mismo proceso en el brazo restante, aunque al estar flexionado, la musculatura será un poco más voluminosa. No detallaremos la espalda, pero sí los bordes de esta, ya que probablemente se asome por debajo de su ropa.
Ya que terminamos con el brazo restante, de la misma forma que el anterior retiraré la mano y ya con ambas vamos a detallar o definir la que estará completamente abierta. Empezaré separando cada uno de los dedos con la ayuda del cúter. A estos les iré dando una forma un poco más delgada y redondeada. Con el cúter los haré más delgados y con la dibuja herramienta afinaré el espacio entre ellos. Ya que los dedos tienen la forma y tamaño deseados, seguiré con la misma herramienta afinando la palma de la mano, marcando las arrugas o pliegues en ella y añadiendo volumen donde es necesario, como por ejemplo en la base del pulgar. Sobre el dorso de la mano marcaré los canales que se forman debido a los nudillos. Lo siguiente será posicionar los dedos. Para esto marcaré con el cúter las líneas donde se flexionan. Volviendo al dorso, añadiré un poco más de volumen sobre los nudillos. Un proceso similar repetiré para obtener la mano que sostendrá las gafas, la cual será un poco más fácil ya que parte de los dedos están cerrados. Cortaré con el cúter la división entre estos, añadiré volumen a la base del pulgar, marcaré los nudillos y una vez que tengamos algo como esto ya podemos colocarlas. Pero antes formaré y cortaré estas tiras delgadas de plastilina negra. Con la ayuda de mi dedo obtendré la medida para las muñequeras. Ahora solo hay que colocar las manos y las muñequeras en su lugar. Colocaré 2 tiras delgadas en los extremos de las muñequeras. Después de empalmarlas con la dibuja herramienta marcaré estas líneas. Llegó el momento de hacerle el traje de la parte superior del gi a Gohan. Para ello colocaré estas 2 tiras largas que delimitarán el área. Colocaré el panel trasero y los laterales, pero los frontales los desecharé para cortarlos en tiras más pequeñas que cubrirán los espacios faltantes como hombros y pecho. En el panel trasero añadiré tiras delgadas para formar los pliegues o arrugas, justo como lo hicimos en sus pantalones. También añadiré un poco más de volumen a la parte más cercana a la cintura y el abdomen. Después de esto ya podemos comenzar a empalmar todas las piezas que colocamos para que luzcan como una sola. Bajaremos a detallar la base, la cual cubriré con diferentes tonos de plastilina gris. Para nivelar la superficie o que no sea tan irregular voy a pasar esta escuadra alrededor de los pies de Gohan. Con el cúter también voy a dibujar algunas líneas o grietas. Y añadiré pequeñas porciones que afinaré con el cúter para que luzca como si el suelo se estuviera levantando. Ahora con papel aluminio formaré esta pieza que no sé muy bien qué forma tiene o cómo llamarle, pero es para la capa de Piccolo, al cual le atravesaré 2 alambres, uno para continuar la caída de la capa y la otra por si acaso tengo que sujetarlo al brazo. Lo siguiente será cubrir esta pieza con plastilina blanca. Dejaré por el momento descubierta una parte del alambre y después colocaré esta especie de dona alrededor y con más papel aluminio vamos a darle forma al resto de la capa. Puedes ver que lo voy uniendo con más plastilina blanca y se irá haciendo pesado, así que colocaré estas piezas prefabricadas con plastilina blanca que ayudarán a sostener toda la base de la capa. Gracias a esto, la parte superior se sostuvo muy bien y no necesité el alambre de reserva. Aunque admito que me precipité un poco, ya que seguí añadiendo plastilina en la parte superior para formar todos esos arrugas o quiebres en la capa y el temor de que todo se cayera estuvo presente, pero tengo buenas noticias y todo salió muy bien. Regresamos al traje de Gohan y con la dibuja herramienta y el cúter haré estas líneas bastante amplias en la zona de la cintura.
Con la pieza roja que habíamos colocado al inicio formaré tiras muy delgadas que colocaré alrededor de la cintura. No es necesario que estas queden perfectas, ya que después las vamos a empalmar con la ayuda de la dibujarramienta y crear esta especie de pliegues o arrugas. Regresamos a la cabeza, a la cual le haremos más cortes para que los bordes luzcan más afilados. Y ya que perdimos el límite de la frente, con la dibujarramienta lo volveremos a marcar para poder colocar sobre esta línea las piezas de plastilina amarilla que nos servirán para colocar el cabello. Para el área blanca de los ojos no usaré plastilina para que no sobresalgan mucho del rostro. En su lugar usaré pintura blanca. Delinearemos el borde de estos con un poco de pintura negra diluida con agua, ya que no queremos que resalte mucho. Para el iris usaré estos pequeños círculos de plastilina color verde jade. Añadiré destellos de luz en sus ojos agregando un verde más claro y un poco de blanco. Para las cejas añadiré estas tiras muy puntiagudas y delgadas de plastilina blanca. Con esto ya podemos colocar la cabeza sobre el cuello y empalmar todo para que luzcan como una sola pieza. Ya podemos colocar el cabello que habíamos armado, pero lo desarmaré y colocaré pieza por pieza para afinar cada mechón de cabello individualmente. Ya que cada mechón tiene la forma deseada, con la dibujarramienta haré estos canales o líneas de abajo hacia arriba. Antes de terminar con el cabello, le daré forma al interior de las orejas. Esta pieza fue muy difícil ya que es muy pequeña y la plastilina en estas porciones se ablanda muy fácilmente, así que tenía que humedecerla y ser muy rápido. Una vez terminada, la recolocamos y empalmamos a la cabeza. Y claro, hay que repetir el mismo proceso con la oreja restante. Finalizamos el cabello de Gohan celebrando con pequeñas bananas. ¿Macareno? Bueno, no, ya en serio, afilaremos esta pieza similar a los mechones para que sea más curva y delgada. Ya lista, la colocaremos sobre la frente de Gohan. Tomaré este plástico transparente para dibujar sobre él las gafas de Gohan con la ayuda de este marcador negro. Ya terminadas, las recortaré con tijeras. Una vez recortadas, con plastilina negra formaré esta tira muy delgada y la colocaré alrededor de las gafas. No quedaron muy perfectas, pero me sirven, así que las colocaré sobre los dedos de su mano. Y llegó el momento de añadir la pintura. Con blanco pintaré toda la capa de Piccolo y después añadiré con un gris azulado muchas líneas en las zonas más profundas. Pero Mikel, ¿por qué la pintas si la plastilina es de colores? Bueno, la plastilina no tiene colores tan vívidos y además con la pintura podemos añadir más detalles a la escultura. Como por ejemplo estas líneas que nos ayudarán a añadir niveles de profundidad en la capa de Piccolo, ya que sobre estos manchones voy a añadir capas de pintura blanca, cada vez menos diluidas con agua hasta llegar al punto donde usemos pintura sin diluir. Pintaré la base alrededor de los pies de Gohan con pintura gris. Pintaré las grietas y alrededor con pintura negra ligeramente diluida con agua. Volveré a pintar con gris un poco más diluido con agua para que no se pierda lo negro de las grietas. Con muy poca pintura sobre el pincel, aplicaré un gris muy claro en los bordes de las grietas y sobre las rocas. Pasamos al centro de la escultura y con un pincel muy delgado pintaré con café claro por en medio de todos los músculos.
Sobre las líneas café pasaré esta pintura de nombre color carne ligeramente diluida con agua. Finalizaremos la piel pasando sobre todas las zonas este color que obtuve mezclando rosa claro y crema. Y sí, está bastante diluido con agua. Ok, en las zonas más oscuras o profundas de sus pantalones pasaré este pincel con pintura color púrpura. Ya que tenemos lo que podríamos llamar el sombreado, pasaremos sobre toda la ropa de Gohan este color como azul índigo que está entre morado y azul. Ahora aclararemos a modo de luces algunas zonas de su traje de artes marciales con este color lila muy diluido con agua. Pintaré de rojo la cinta, después con pintura café diluida con agua pintaré en medio de las arrugas y después pasaré más rojo sobre la zona para finalizar con un rosa oscuro. Pintaré las muñequeras con negro y añadiré en estas unas luces con color gris. Con amarillo claro pintaré las cejas y aplicaré este mismo color en todos los mechones de cabello. Con naranja claro pintaré el interior de las líneas en su cabello. Para después pasar el mismo color amarillo pero un poco más diluido con agua. Con pintura negra oscureceré más el armazón de sus gafas. Y por si no lo habías notado, la capa no estaba en posición, así que ya que todo está pintado, podemos colocarla en los tornillos. Y antes de pasar al resultado, quiero invitarlos a que pasen a ver los videos de los Drawbangers, un brutal dibujo de Gohan Beast y todos sus enfados épicos. Pásate por el canal de Why So Goodin. O si lo tuyo es el estilo Dragon Ball Legends, ve al canal de Dibujazos para ver un épico dibujo de Gohan Beast con este estilo tan guapo. Recuerda apoyar todos los videos para que haya más episodios de los Drawbangers. Uff, esta escultura pesa demasiado y por fin. Así es como terminamos una épica escultura más aquí en tu canal Dibújame Un. Y creo que ya lo dije muchas veces, pero ha quedado más que épica. Me encanta Dragon Ball, quería hacer una escultura de Dragon Ball desde hace tiempo y este era el momento perfecto. Honestamente no sé si es la más épica del canal, la mejor o la que más me gusta, pero ya sabes que eso lo decides tú con tus likes y tus comentarios. ¿Mi parte favorita? Creo que toda. Me gustó el pelo, la expresión en su rostro, toda la musculatura, la capa, el suelo, vaya, hasta las gafas que fueron muy sencillas, pero ese toque transparente le dio muy buen detalle. ¿Y a ti qué parte te gustó más? Dame tu opinión en los comentarios. Espero que la escultura y el primer episodio de la segunda temporada de los Drawbangers les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, comparte el video y comenta qué otro personaje te gustaría que hiciéramos.
Ya estoy encaminado y me estoy saboreando una escultura de Vegeta Mega Instinto, porque traigo un dibujo chulísimo entre manos que quiere explotar de epicidad. ¿Qué dicen esos likes? Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas.